Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de cómo las mujeres le ponemos el alma y el corazón a todo, ¿sí? Somos emocionales, sentimentales. Hashem nos hizo de la parte más delicada y más sensible cuando nos tomó de la costilla del hombre. Si lo vemos desde una perspectiva, por ejemplo, positiva, vamos a encontrar que de alguna manera es bueno porque podemos interpretar lo que está pasando. O sea, esa sensibilidad especial nos permite ver, digamos, hacer una lectura de todo nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra pareja, pero a veces no actuamos como debería ser. Es decir, podemos llevar, eso nos puede llevar a ser impulsivas, a ser reactivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo podríamos decir que la mujer se vuelve enojona, cantaletosa, en fin, siempre ve una película más allá. Y eso no es bueno porque nos meten problemas, o sea, nos meten problemas en cuanto, digamos, problemas de shalom bay con la pareja, o también problemas a nivel laboral, o con la familia, con los hermanos, en fin, cada una de ustedes puede ubicarse como en qué estatus está, si es casada, si es soltera, si es estudiante, aún si es niña. En Hezbon Anefesh, la contabilidad del alma del rabino Sonana, nos va a hablar acerca de la importancia de tener ecuanimidad, ¿sí? O sea, cuando la persona llega a obtener o a desarrollar esa característica, ¿sí? De ser una persona que sea prevenida, que mida las consecuencias de lo que puede ser sus actos, eso va a traer una tranquilidad y podríamos decir esa tranquilidad espiritual y esa paz interior. Es decir, ¿por qué? Porque en el día a día nos enfrentamos a situaciones que nos van a retar nuestro carácter, nos van a poner a prueba con las demás personas. Y cuando estamos hablando, entre comillas, de la prueba más difícil, podríamos decir con nuestra propia familia, ¿sí o no? Porque estás viviendo con ellas 24 horas, todos los días de la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como somos tan sensibles y le ponemos el corazón a todo, eso es bueno en el sentido que nos ayuda a no ser insensibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos captar y a la vez pensar en las necesidades que tiene la otra persona. Pero también lo podemos llevar a un punto de exageración o de extremismo. Entonces es importante que aprendamos a tener un punto de equilibrio. Es decir, en hebreo sería Benoni, o sea, cuando estamos Benoni es intermedio, ni muy acá ni muy allá. O sea, es importante, dice Rambam, que debemos estar en el punto medio de las cosas. Cuando una persona es demasiado extremista, se va a ocasionar muchos daños o también puede ocasionar daños a otras personas. Como que, por ejemplo, cuando una mujer no es sabia, no es diplomática y está empezando, digamos, en este camino de la espiritualidad y quiere forzar a todos los de su familia a que todos por la rayita, porque ella es religiosa y no entiende que ella es la que cambió, por ejemplo, se hizo Teshuvah, ¿sí? Y no alcanza a aceptar que todas las personas son libres de pensar. Entonces a veces esa mujer se le vuelve como una carga a la espiritualidad y quiere como decir imponer. Entonces de ahí Michelet nos dice que la mujer sabia edifica la casa. Hashem nos dio un regalo muy grande y es que nosotros pongamos en práctica la Biná, ¿sí?
O sea, la mujer tiene esa capacidad no solamente de ver todo lo que está pasando, sino que va a ver los detalles. Y si es una mujer, podríamos decir estratega, gana más con dulzura que de una manera, digamos, cortante o ser conductista. Entonces, de ahí, cuán importante es ser ecuánime, ¿sí? Pensar antes de actuar. Muchas veces, como dice el lema, lloramos por la leche que se derramó. Qué bueno no llegar a ese punto, sino más bien, antes de actuar, debes pensar. Es decir, cómo tú transmites los mensajes, cómo tú te expresas hacia tu pareja, cómo tú le hablas a los demás, estás expresando, estás mostrando de ti, ¿sí? Que puede ser un mensaje donde tú puedes estar mostrando que eres una mujer imponente, ¿sí? Y se te está olvidando que en tu casa está el esposo, que según el diseño divino, ¿sí? El hombre debe proteger a la mujer y los dos deben participar para construir en ese hogar. No se trata de entrar en una competencia de roles, se trata es de yo desarrollar y cumplir mi misión, ya sea como mujer soltera, como mujer casada, como mujer, digamos, en edad adulta, o en el caso de que me estén escuchando jovencitas, o en fin, es independiente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muy buen aporte. Cada quien en el rol que le corresponde. Sí, cada una se ubica. Pero cuán importante es cuando estamos hablando de Heshbon Anefes, en la sección 1, nos enseña algo bien interesante. Ignora los acontecimientos poco importantes, malos y buenos, porque no vale la pena para perturbar tu ecuanimidad. Es decir, a veces como le ponemos el corazón a todo, queremos que todo salga perfecto y ahí aquí vamos a un punto. Hay personas que son muy perfeccionistas, ¿sí? O sea, todo lo quieren así, por la línea y no se puede salir. No permiten lo que llamaríamos la capacidad de asombro y el desorden. Entonces, de ahí cuán importante es, y vamos a tener una lección que a mí me ha dado mucho, lo que dice la Torá, es que Hashem, antes de crear el mundo, ¿cómo estaba el mundo? En un caos, vacío y desorden, ¿sí o no? O sea, ahí nos va trayendo una enseñanza que desde el caos, del desorden, desde las situaciones difíciles, ¿sí? Hashem puede crear nuevas existencias y nosotros, que somos su creación perfecta, tenemos la capacidad de también traer ese orden, pero cuán importante es que una mujer sea muy precavida a la hora de tomar decisiones, es decir, que pueda medir cuáles son las consecuencias, ¿ya? Porque o si no va a crear más desorden. La idea es que nosotras podamos traer esa luz, podamos traer nuevas creaciones, es decir, que cuando nosotros actuamos correctamente, estamos creando lo que llamaríamos ángeles positivos. O sea, cuando usted está cumpliendo, digamos, su misión como esposa, como madre, como judía, como una mujer temerosa de Hashem, ¿qué va a pasar? Usted va a crear esos ángeles positivos. Usted va a crear cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando usted se deja llevar de sus impulsos, de su enojo, ¿sí? Del pensamiento, por ejemplo, yo no me voy a dejar imponer, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Usted va a traer caos, ¿ya? Cuando vemos en Bereshit, vemos que había vacío. Akadosh Baruj Hu empezó a crear a partir del vacío, a partir del desorden. Entonces hay una enseñanza bien bonita, es que el vacío y el desorden nos va a enseñar que inclusive lo no bueno se puede transformar de una manera positiva. Vamos a un ejemplo práctico.
¿sí? Y es el caso, por ejemplo, de lo que conocemos como la basura. La basura se desecha, pero mire la mentalidad del emprendedor que dice, no, esto sirve, esto se puede reutilizar, ¿sí o no? Reciclaje. Esto va a evitar más gastos económicos, hacer nuevas piezas, más inversión. Entonces, si recuperamos, ejemplo, la basura, va a traer un beneficio no solamente económico, hay gente que ha montado empresas así, son emprendimientos y también trae, digamos, un emprendimiento en cuanto a beneficio del medio ambiente. ¿Sí me entiende? Entonces aquí vamos a ver algo bien interesante, que es la mentalidad que tú tienes. Cuando tú tienes una mentalidad diferente, así seas como la niña diferente de la película o el niño diferente y la gente no te entiende, o sea, cuando tú tienes como esa visión de las cosas y tú sabes para dónde vas, ¿qué va a pasar? Usted tiene claros sus principios, sus valores de su hogar, sus convicciones religiosas, pero usted todo lo hace de una manera ecuánime, o sea, de una manera con tranquilidad de espíritu, sin estar corriendo, midiendo. Si tomo esta decisión, puede desencadenar en mi casa un problema mayor, ¿sí? Entonces, de ahí cuán importante es que también, por ejemplo, lo que tenemos que ignorar, aquellas cosas que nos pueden hacer daño o que en la mente te están diciendo, tú no puedes cambiar tu pasado, ¿sí? Tú no puedes cambiar tu presente, tú eres la misma de siempre, la misma gorda, la misma flaca, la misma manera de pensar, es un error. Todos tenemos la capacidad de transformarnos. Nos pueden decir, el camino es por acá, pero cuando tenemos una mentalidad de visión, las cosas las vas a ver con otra óptica. Entonces, de ahí, cuán importante es que no te dejes perturbar. O sea, que no tomes a pecho, digamos, lo que te ha pasado en el día. Ay, es que tuve una situación incómoda con tal persona, hay gente que no duerme, hay gente que no debía haber dicho esa palabra, me equivoqué, o sea, todo ese tipo de cosas, y ahí es donde usted se empieza como en perseguirse, ¿sí o no? En anularse, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque eso va a perturbar la mente. Entonces, cada cosa, para que no estemos en ese son de estar la lucha, es que no debía haber dicho esto y por qué actúe así. Por ejemplo, digamos, hay mujeres que lastimosamente, en el caso de parejas que han tenido sus problemas, situaciones que han venido de años, como hablábamos, por ejemplo, cuando usted tiene una gotera en la casa y deja que crezca el problema y usted se confió y está la goterita ahí, empieza la filtración en pequeñas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Esa goterita de agua puede arrasar hasta su casa, quien creyera, ¿sí o no? Así es a nivel espiritual. Pequeñas goteras pueden dañar o la vida matrimonial o pueden dañar tu vida. ¿En qué sentido? Porque la persona deja filtrar cosas, no trabaja en sus midos negativas. Entonces, una de las cosas más importantes es pensar antes de actuar. Como decíamos, que usted no llore por la leche que se derramó, ¿sí o no? O como dice la gente, pero es que no hay que llorar sobre la leche derramada. ¿Por qué no pensamos antes de actuar? Eso es ser una persona también ecuánime, ¿sí? O sea, que podamos entender que Hashem dispone los pasos del hombre, que aun si te equivocaste o no salieron las cosas como tú querías, es porque el cielo lo dispuso así. ¿Sí me hago entender? Y no ponerle el corazón a eso, sino entender que todo está en el control de Hashem. Hay una pequeña historia, ¿sí?, que nos habla en este libro de Heshbon Hanefesh sobre un pájaro que se posa sobre un árbol, las copas de un árbol, y ve una gran serpiente. Y resulta de que
esa serpiente se le empieza a acercar a ese pájaro y empieza a intimidarla, ¿sí? Pero el pájaro se confía, ¿sí? Y se acerca más y en un momento se paraliza totalmente y la serpiente lo atrapa y se lo come, ¿sí? Entonces de ahí, a veces hay personas que por el miedo o por pensar, digamos, a la carrera, como yo decía, se meten en problemas. Entonces, como dejaron, digamos, filtrar esas gotas de agua, cuando estamos hablando, por ejemplo, de pelea día y noche con el esposo, con los hijos, con la vecina, con el uno, con el otro, o situaciones que no le prestamos atención. Por ejemplo, si usted ve que se le descompuso, donde usted lava los trastos, usted inmediatamente ve, está goteando el agua, vamos a llamar al fontanero, al plomero para que lo arregle. Así es espiritualmente. Es importante que nos veamos, ¿sí? Que usted haga una lectura y usted diga, ¿cómo soy en mi casa? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo actúo con mi esposo? A veces de pronto tomo una actitud a la defensiva, ya me estoy preparando mentalmente qué me va a decir y ya le voy a sacar de una vez la idea y lo voy a desarmar. Pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué te ganas con que, digamos, tú tengas la razón y nadie te mueve de ahí, pero se te está perdiendo el hogar? ¿Sí? O sea, no tiene ningún beneficio. Hace poco hablaba con una señora que me contaba acerca de lo difícil que es un divorcio. Ella me decía, es una cosa aterradora, porque te acostumbras, por ejemplo, a esa persona día y noche y después ya no la ves. Te descubres la soledad. Y ella decía, y son a veces por pequeñas cosas que la gente se divorcia. Muy pocos los divorcios son porque tiene otra mujer, porque hay infidelidad, sí o no, porque lo vio por ahí en malos pasos, o a ella o a él, ¿cierto? Porque la pareja solamente se sabe lo que ellos están viviendo. Pero ella decía, y el Rabino Shalom Aruch dice eso, o sea, que a veces es más difícil un divorcio, ese proceso, a inclusive estar viviendo con la persona. O sea, hay cosas que uno podemos decir y los sabios dicen, bueno, esta no hay de otra, se tienen que separar, ya no hay porque hay maltrato, no se respetan, en fin. Pero cuando hay cosas, esas pequeñas filtraciones, esas pequeñas goteras, usted le presta atención y se dice, no, tengo que salir del ego, tengo que mirar en qué estoy fallando yo. ¿Sí? ¿Qué mensaje le estoy transmitiendo a esta persona, a mi esposo? Puede ser que a lo mejor su esposo sea el culpable de la situación, ¿sí o no? Porque también puede ser así. O sea, no sabemos qué pasará en una pareja. Pero cuando la mujer ha puesto toda de ella y dice, si he fallado en esto, tengo que mejorar en esto, y resulta de que no se dio, no resultó el asunto en pareja, ¿qué va a tener ella? Tranquilidad mental. No va a tener ese día y noche, es mi culpa, es que yo no debía haber actuado así, es como lo que llamábamos, no va a llorar sobre la leche derramada, ¿sí o no? Entonces, cuán importante es aplicar la ecuanimidad, ¿sí? O sea, que una persona siempre piense, así tenga sus sentimientos, sus emociones, quiera explotar, siempre busque con los demás el diálogo, la conciliación. Vamos a otro ejemplo, una persona ecuánime. Los dos van en diferentes autos, ¿sí o no? Alguno de los dos tuvo la culpa. Se bajan del carro, ¿por qué? Porque el uno chocó al otro. Una manera es, tenemos dos opciones, que se agarren a los puñetazos, que se insulten, ¿sí o no? Y van a llamar al tránsito. Listo, él va a tratar de conciliar, pero ya se ganó, digamos, un enemigo. La otra opción que tienes es que te bajes, digamos, del carro y hables con la persona. Y le digas, bueno, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una generación de lo que llamamos de cristal, de reactivos. Pensamos que las cosas se solucionan a los gritos, que entre más grito, más insulto, el otro me va escuchando.
pero es importante tener canales claros de comunicación. Y está cómo transmito el mensaje, cómo el otro lo recibe. A veces el tono de la voz, ya sea del esposo o de la esposa. O sea, tenemos que sentarnos como personas maduras y civilizadas para solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque si no solucionamos los problemas en paz, no le buscamos los dos la solución, así los dos pensemos diferente, ¿eso qué va a traer? Más problemas. ¿Sí me entienden? Entonces, de ahí, cuán importante es tener esos canales de comunicación y estar, que usted tenga, en el momento que se presenten las circunstancias, usted tenga un espíritu sereno. O sea, así usted, mejor dicho, que quiera salir de la ropa, ¿sí? Hablando de una manera metafórica, o sea, molesta, pero usted diga, no, o sea, más bien me voy a tragar mi orgullo, voy a buscar hablar, aunque no me guste, aunque no estoy de acuerdo. O sea, usted tiene la capacidad de decidir, es decir, le voy a hablar golpeado, le voy a hablar feo a esa persona, o también decirle, venga, conversemos, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. No significa decir todo, sí, 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 usted se va a anular. Se trata de usted ser una persona que busque ser conciliadora, ¿sí? Que usted piense siempre antes de actuar, que sea sabia. O sea, cuando una persona sabe que es importante medir, considerar, evaluar todo su entorno, mirarse a sí misma, por ejemplo, estamos en una época de pura reflexión, ¿sí? Ya estamos culminando Ben Amezarín y nos da una lección, nos deja un mensaje, ¿por qué se destruyó el templo? ¿Sí? O sea, ese templo físico, 2 veces el de Jerusalén, y lastimosamente todavía no hemos aprendido. ¿Tenemos templo? No. Hashem nos podría devolver el templo, pero ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros trabajemos en nuestro templo espiritual. Y una, digamos, muestra de ese trabajo espiritual interno es que también nuestro comportamiento en las diferentes casas de estudio, en las sinagogas, es que realmente estamos construyendo ese templo con nuestras actitudes. De ahí estaríamos pasando la prueba. Cada periodo que pasa de duelo, cuando se llegan, digamos, a las fiestas, en el caso de un Yom Kippur, ¿por qué esperar a que llegue Yom Kippur? O sea, debe ser de nosotros es hacer constantemente actos de justicia, actos de Gesed. O sea, no es esperar a Yom Kippur para llegar a acuerdos con los demás. Podemos tener malos entendidos, o sea, no podemos decir es que sí, todo es perfecto, no, o sea, tenemos días que estamos en unas subidas y unas bajadas, ¿sí? El estado de ánimo no está todos los días, este cuerpo se cansa, todo ser humano es vulnerable, hay personas que sienten que quieren tirar la toalla, ¿sí? Hay personas que están desanimadas con su matrimonio, pues se miran al espejo y les da rabia verse, o sea, son situaciones difíciles, pero todo eso hace parte de esa rectificación. O sea, si fuéramos perfectos, no estaríamos en este mundo. Cada uno de nosotros, cada una de ustedes, tiene una misión. Ahora, es importante evaluarse, ¿estoy cumpliendo mi misión? ¿O usted está poniendo más su ego? ¿Sí? O sea, estoy hablando es en la convivencia con los demás, llámese, digamos, a nivel laboral. Hay personas que por ego, por un momento de enojo, han perdido grandes oportunidades. O también por la pereza, por la falta de compromiso, han perdido grandes empleos. O han tomado decisiones a la loca.
de meterse, digamos, en deudas donde realmente no les da para pagar, por un momento de no ser ecuánimes, de no ser previsivos, de no medir, ¿sí? A lo mejor no se trata, digamos, de ser una persona, un contador, pero sí decir, yo no me puedo meter en una casa de 500 millones de pesos porque el sueldo no me da. Pues yo no me puedo meter en 6 tarjetas de crédito, ¿sí? Cuando yo tengo un salario mínimo. Eso es ser ecuánime, es medir las cosas. O sea, el ser humano empieza a escribir cada día que pasa, cada día que inicia su día. Dice el Rebbe Nachman de Breslau, eso lo grabamos hoy en un audio. Cada día que inicia es como que el ser humano es una nueva creación. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dejamos mover del pasado. Entonces se te presenta una oportunidad y estás pensando, ay, pero si se presentó esta oportunidad, pero digamos, la otra vida o en el pasado yo fallé, no voy a ser capaz. Si Hashem te está presentando esa oportunidad, es porque te está diciendo, tú puedes, adelante, ¿sí? O sea, yo te voy a ayudar, pero tenemos que apropiarnos de esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nuestra parte? En siempre medir antes de actuar. Cuando la persona piensa antes de actuar, es ecuánime con sus decisiones. Como yo decía en algún momento, las decisiones que toma las pone ante Hashem, ¿sí? Hay una frase bien importante, que los pensamientos, los deseos del hombre están ahí, pero Hashem es el que confirmará tu voluntad perfecta, confirmará esos pasos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos de Hashem nuestro socio y también buscamos que nuestras decisiones sean decisiones verdaderas, decisiones sabias, no llevadas por las emociones, nos va a permitir a nosotros tener un equilibrio en nuestra personalidad y a la vez vamos a tener sanidad interior, vamos a tener esa tranquilidad del alma, ¿sí? También es importante que cuando usted se evalúe, usted piense, por ejemplo, algo que le aterroriza, algo que usted siente que le está causando miedo, de pronto a los cambios. Los cambios no son fáciles. De hecho, en todo cambio que se da, se adolece en cierta manera de un duelo. Por ejemplo, si te pasas de casa, qué rico, era la casa que yo quería, pero está el corazón ahí, la mente, ay, pero extraño mi casita, extraño el jardincito, ¿sí me entienden? O sea, todo cambio no es fácil, pero cuando la persona entiende, esto me está causando esa situación, o realmente este cambio va a ser para bien. O sea, enfocarnos en lo bueno, digamos, en el beneficio que nos está trayendo ese cambio. Eso nos va a ayudar a aceptar las nuevas situaciones que nos están viniendo en la vida, a tomarlas de una manera más tranquila, más normal, porque lo que pasa es que muchas veces nos asustamos con los retos, con las situaciones, con los compromisos, con esos cambios que vienen. Pero todo eso hace parte, el cambiar trae prosperidad, porque te obliga a ¿qué? A que usted florezca, a que usted se proyecte. Ejemplo, cuando una persona se queda sin empleo, tiene dos decisiones, ¿sí o no? Echarse a llorar, ¿sí o no? Hay unas que no van a comer solamente chocolates, ¿sí? Hay unas que van a dormir hasta tarde, hay otras que van a empezar a sentirse mal, que porque perdió el empleo, echarse culpas, en fin. Pero también tiene la capacidad, porque Hashem nos dio a Hiraoshi, de decir, no, yo no dependo de esa empresa, yo me puedo replantear, yo puedo hacer un emprendimiento, ¿sí? Me puedo proyectar. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona depende del medio, de sus recursos, de su profesionalismo, y ese piso, esa base, se derrumba, es como que la persona se quedó en el aire.
eso es lo que Hashem no quiere de nosotros. O sea, es decir, que usted no diga, es que yo dependo 20 años de una pensión de una empresa y, digamos, se dieron la noticia, cambió el país, las leyes, te quedaste sin empleo, hasta ahí llegué yo. Entonces, ¿dónde está esa base de la confianza en Hashem, de la emuná? Entonces, o sea, que usted le está poniendo mala confianza a la empresa, a lo que usted invirtió. No, o sea, tenemos que trabajar con Hashem de decir, voy a hacer mi esfuerzo, voy a hacer mi stadlut, ¿sí? Eso me está llevando un mensaje de que a lo mejor, digamos, yo empiezo algo nuevo para mí, ahí puede estar la bendición. Eso es ser una persona también ecuánime en sus decisiones. Eso es ser una persona equilibrada. Pero cuando una persona se deja abatir y solamente está dependiendo, digamos, de lo que tenía o de lo que tiene, Hashem a veces le puede mover la silla y le puede decir, no, yo quiero que dependas completamente de mí y te voy a mostrar que yo te voy a sustentar, que yo te voy a prosperar. Mucha gente ha pasado que se les acaba los contratos de trabajo y descubren, porque les obliga a que la persona tiene que resurgir, replantearse, a que encuentren un plan B. Entonces, cuán importante es, todas las que me están escuchando, es que usted no tenga un plan A. Cuando usted tiene un plan A y ese plan A que usted tiene, digamos, de un oficio, y es lo único que usted sabe qué hacer, el mundo cambia, se transforma, ¿sí? La sociedad nos demanda, cada día usted va a ver que la tecnología va a pasos gigantados y te exige. Tenemos, por ejemplo, digamos, un celular, digamos, de última moda, con otras aplicaciones, y ya el del año pasado ya no sirve, ¿sí? De ahí, usted se tiene que acomodar, como decir, a todas las demandas y a todo lo que está pasando en el medio. Pero cuando usted tiene una visión y dice, sí, tengo una profesión, ejemplo, una abogada o una ingeniera, y llega un momento que se le acabaron los contratos, el buffet, entonces, ¿de qué va a vivir? Solamente es una abogada. En cambio, si ella dice, sí, soy una abogada, perdí este empleo, pero he descubierto que soy buena para las ventas. He descubierto que, por ejemplo, no sé, puedo montar mi propio negocio. Aprendí, digamos, a ser estilista. Aprendí, digamos, a trabajar en banquetes. ¿Eso qué es? Tener planes. Eso es tener un plan B. O sea, ese talento que Hashem te dio en natural, innato, usted lo va a empezar a desarrollar. Usted va a desarrollar su potencial. Y eso también le va a permitir a usted ser fuerte. Eso le va a permitir a usted tener esa propiedad en la vida de las cosas, de decir, voy a salir adelante. Tengo también, o sea, tengo otra opción. Eso es replantearse, eso es independizarse. Lastimosamente, y es muy difícil, por ejemplo, para muchas mujeres que no tienen, no se capacitaron en la vida y, por ejemplo, tienen el verdugo día y noche de un esposo maltratador, tiene 5 hijos o más o menos, y se crea una dependencia, esa mujer que dice, no, si lo dejo, ¿de qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Sí o no? Pero si una mujer empieza a decir, no, hay nuevas tecnologías, voy a ingresar a internet, voy a ver en este instituto, a ver si puedo, por ejemplo, estudiar algo que me permita a mí salir adelante por mí misma, por mi autoestima, te estás dando valor. Es decir, estás tomando lo que Hashem puso en ti. Usted, Hashem, me está diciendo, mire, usted vale, usted es grandioso, tiene que salir adelante, pero tómelo, apropiese, deje el miedo, yo estoy ahí, ¿sí? Pero cuando la mujer se deja intimidar, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear. Entonces siempre va a estar en el mismo círculo, en la misma situación, el mismo pensamiento, no va a resurgir y también va a estar en su zona de confort. Como lo hemos dicho, Hashem lleva al pueblo de Israel 40 años sin recursos. No lo lleva
a la playa, no lo lleva a un oasis, no lo lleva a un lugar donde tiene recursos. Los desarmó, los dejó sin nada, en un desierto árido, difícil. ¿Para qué? Para demostrarles, con lo que ustedes tienen, con lo que ustedes saben trabajar, ustedes van a trabajar, pero yo los voy a hacer su sustentador. De ahí, ya para terminar, tenemos la enseñanza del año de la Shemitah, donde Hashem nos enseña claramente que es como que Akadosh Baruj Hu manda a Israel de vacaciones. Ya cosecharon el año, ya lo trabajaron, es hora, ¿sí?, de tomar su descanso y depender completamente de mí. Si vemos todos los milagros que se dieron en el desierto, tienen que ver con sustento, tienen que ver con cubrir las 4 necesidades básicas del ser humano. Entonces, de ahí, cuán importante es, Israel aprende, por ejemplo, no sabía la guerra, no sabía prepararse para la guerra, ¿sí? Hashem les dice, tienen que organizarse, tienen que hacer un ejército, les voy a dar las naciones, pero no fue simplemente, tranquilos, hijos míos, yo se los entrego. ¿Qué hizo? La van a pelear, la van a guerrear, van a expulsar. Yo entrego esos enemigos delante de ti, pero ¿qué? Tienes que esforzarte. Entonces, de ahí que tenemos que entender que cuando estamos hablando de ecuanimidad, va a encerrar varias cosas. Pensar antes de actuar, proyectarnos, ¿sí?, tener visión de las cosas, tomar decisiones y hacer nuestro propio esfuerzo. Entonces, lo que hemos compartido en esta noche, que sea de verajá y Shabbat Shalom, Umeborah. Bueno, Baruch Hashem.